Gracias, presidente. Compañeras ediles y ediles. En estos 8 años de gobierno frente amplista se están restituyendo derechos consagrados que fueron postergados durante décadas para amplios sectores sociales. Reconstruir el entramado social no es una tarea sencilla y nunca se prometió soluciones mágicas. Hoy podemos dar cuenta de resultados que son sinónimos del avance social, desarrollo humano, y no ignoramos las dificultades y lejos estamos de descansarnos en lo avanzado. Sabemos que juntos podemos seguir construyendo un Uruguay con derechos para todos. De todos estos logros, hoy hablamos de 2 por ahora: salud y educación. Salud. La salud, hace 8 años atrás, la situación en el país era crítica. El modelo de atención carecía de orientación a la prevención. Las mutualistas se fundían, los hospitales y policlínicas no contaban con recursos suficientes. Faltaban médicos y enfermeros, estos formados en la educación pública. Para el gobierno frente amplista el tema de salud es prioritario. Se crea el Sistema Nacional Integrado de Salud. Con esta reforma se asegura la cobertura del 100% de los uruguayos. El seguro de salud se amplió a todo. ¿Qué se logra con esta reforma? Tener libertad de elección entre las coberturas públicas o privadas, incorporar atención en la salud sexual y reproductiva, salud mental y programa contra violencia doméstica en todas las instituciones de salud. Se dio participación a usuarios y trabajadores en el directorio de ACE y en los consejos consultivos de las instituciones mutuales. Esto es solo un pantallazo y habría mucho para explicar sobre este tema de la salud. Lo de educación, también. 8 años, la educación fue el objetivo prioritario para este gobierno frente amplista. Luego de décadas de deterioro, se alcanza la meta prometida del 4,5% del PBI en 2010. Con este incremento presupuestal permitió subir salarios de docente y no docente, alcanzando un porcentaje en el torno del 50%. Se mejoran las condiciones de estudio, boleto gratuito para los estudiantes de todo el país, de primero a 6º año de inicial, pago diferenciado de las asignaciones familiares, educación inicial para todos, con el desarrollo e implementación del Plan Ceibal, ha puesto a nuestro país en los primeros lugares de acceso a Internet y a nivel mundial. Ha permitido que unos 225.000 alumnos desarrollen evaluaciones en línea. Algunos logros en la educación fue incrementar a casi el doble el presupuesto, aumentar el 50% el salario de la enseñanza, entregar gratuitamente 570.000 computadoras a estudiantes y docentes, implementar la enseñanza de lenguas extranjeras, iniciando las mismas en primaria, triplicar las escuelas de tiempo completo, liceos de tiempo completo, crear la Universidad Tecnológica UTEC, realizar más obras en el periodo 2000-2004. Aquí en Rivera ya se inauguró la nueva escuela técnica, el liceo número 7, se firmaron convenios por el campus universitario y el liceo número 8. Sabemos que todavía falta mucho para hacer. Hemos estado escuchando últimamente que se están promoviendo movilizaciones en pro de liceos en el interior del departamento. ¿Dónde estamos de acuerdo como Frente Amplista? Ya que somos un partido de masa, de obreros y estudiantes, manifestarse es la esencia misma de los Frente Amplistas y estamos apoyando siempre todo lo que es una manifestación. Pero me pregunto, presidente, y le pregunto a usted, qué raro que cuando la Intendencia Departamental de Rivera hizo una mala gestión, por no decir otra cosa, con el terreno donde ya se estaría construyendo una escuela, liceo, escuela técnica a tiempo completo, allá en el barrio Lagunón, no escuché a estas personas que hoy reclaman movilizarse, ya que esta zona de la ciudad realmente necesita un polo educativo. El gobierno Frente Amplista ha comenzado importantes reformas. Le quedan 30 segundos, señor. Sí, señor. Debemos continuar profundizándolas para lograr una mejor calidad de vida para nuestra gente, haciendo, escuchando, generando espacios para la participación de todos los uruguayos y uruguayas. Así se ha cimentado desde el comienzo la identidad Frente Amplista. Sigamos construyendo el Uruguay del futuro.